¿Cuál es el futuro económico de Segovia? Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión de Segovia. La situación geográfica en el centro de la península y las buenas comunicaciones, como el AVE o la autovía, hacen que la provincia de Segovia tenga un gran potencial de desarrollo económico. Ello, unido al gran patrimonio histórico-artístico que posee, crea importantes posibilidades de desarrollo turístico y cultural, lo que determina que sea el sector servicios el determinante de la economía segoviana, con un pequeño aumento del consumo nacional e internacional e incremento de viajeros alojados y pernoctaciones. Dentro del sector servicios, las actividades económicas de hostelería y comercio son las que poseen previsiones de mayor empleabilidad. Estas son algunas de las conclusiones del último informe oficial del mercado del trabajo de Segovia, que también sostiene que la industria manufacturera presenta una evolución positiva y se prevén buenas perspectivas de empleo en actividades de transporte y almacenamiento debido a los mercados emergentes, al incremento de las exportaciones y a la internacionalización de las empresas. Según el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Segovia aporta el 0,31% del Producto Interior Bruto al conjunto nacional y representa el 6,17% del conjunto de la economía de Castilla y León. El 71,42% de la producción se apoya en el sector servicios, el 15,83% en industria, el 7,82% en construcción y el 4,93% en agricultura. Otro dato importante es que las afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social, con un incremento anual del 2,40%, alcanzó al 31 de diciembre de 2016 los 57.019 trabajadores, con una población de 155.652 personas, eso sí, en descenso. Como habrán podido comprobar hoy, hablamos de economía y queremos también hablar y poner el acento en el futuro de la economía de Segovia, lo que desde luego también puede pasar por una fuerte apuesta de las administraciones para impulsar políticas hacia la industrialización y los servicios que permitan la creación de nuevas empresas, no solo dependientes de los servicios. Muy buenas noches, Daniel Martín, redactor jefe de la 8 Televisión. Vamos a recoger hoy en esta primera parte del programa unos testimonios muy importantes antes de ir al segundo bloque, donde estará con nosotros en una entrevista el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega. Buenas noches, Aurelio, buenas noches a todos los espectadores. Así es, en esta primera parte del programa vamos a poner el foco en el sector económico, como luego se profundizará, pero lo hemos querido centrar en primer lugar en los sindicatos. Hemos hablado con los dos representantes de los dos sindicatos más importantes de Segovia, Comisiones Obreras y UGT. A ellos les preocupa principalmente los datos del paro, 7.535 desempleados el mes pasado, los últimos datos que hemos conocido, y lo que de verdad les importa es el número de afiliados a la Seguridad Social, que es verdad que está subiendo, pero que debería de subir más. Ahora les escucharemos, pero echan de menos una apuesta por el sector agroalimentario y consideran que está bien el sector servicios y el turismo, pero que hay que complementarlo. Ambos tampoco son muy negativos con el futuro de Segovia, pero sí se muestran optimistas si se toman medidas a corto plazo. Hombre, ahora mismo la situación para mí es preocupante, ¿no? Sí que es verdad que están bajando las cifras del paro, pero sí que las cifras que a nosotros realmente nos importan son las de los números de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, ¿no?
esas son las que realmente nos preocupan. Es importante esas cotizaciones porque van a ser de donde depende el futuro de la provincia, ¿no? En función de los ingresos que hay, y eso no nos da la seguridad social, ¿no? Desde mi punto de vista, preocupante. Hay indicios claramente de una reducción de la actividad económica en la provincia, como lo demuestran los datos de la EPA y los datos del empleo, porque Segovia no reúne las infraestructuras, desde mi punto de vista, idóneas para ser un atractivo industrial para las empresas de este país y fuera de este país y de esta comunidad, para poder mirar en Segovia como una capacidad de inversión. La verdad que es que parece que a los empresarios les cuesta venir aquí a abrir industria, ¿no? No sé realmente las razones, pero sí que es verdad que Segovia tradicionalmente no tiene un tejido industrial que sea capaz de fomentar empleo, y sí que es verdad que sería una de las cosas que habría que tomar medidas de ella a través de un plan industrial o alguna serie de planes parecidos que sea capaz de atraer a las grandes empresas para crear empleo de calidad, que es el que necesita la provincia. No solo sector turismo, solo sector servicios, que también no podemos renunciar a sus trabajos, pero son compatibles, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, hay ciertas carencias. Unas las apuntabas tú, Aurelio, pero yo creo que fundamentalmente ya no es tanto la escasez de polígonos industriales, sino como una buena dotación de servicios. En un mundo globalizado como en el que estamos, creo que es fundamental generar todas las infraestructuras para que ser totalmente atractivos, para que las industrias vean en Segovia capacidad. En este sentido, yo creo, igual que se habla de la comarcalización para la prestación de servicios, creo que hay que apostar por una comarcalización industrial. Cualquier municipio de la provincia de Segovia, que ha sido lo que ha sido hasta ahora, tiene que tener un polígono industrial. Creo que es mucho más importante generar 4 o 5 polígonos industriales comarcales importantes, dotados con las infraestructuras de servicios de agua, de energía eléctrica, de fibra óptica, que nos permitan a toda la sociedad ofrecernos a las industrias para que sea una garantía de futuro para las empresas. Tenemos buena relación desde la discrepancia, como no puede ser, pero yo creo que nos anima un objetivo común, que es que la provincia de Segovia se merezca económicamente estar donde está. Creemos que hay que seguir trabajando conjuntamente. A los empresarios, que desde el diálogo social como herramienta de trabajo en el que estamos los sindicatos y los empresarios, impliquemos a las administraciones, principalmente en este caso a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León, para que escuche la problemática de Segovia. Porque si no somos capaces de hacerlo, tenemos un problema. Y a los empresarios que sigan confiando, a los que están para mantener sus empresas, a través del esfuerzo económico que están haciendo, y a los nuevos que vengan, que confíen en Segovia como generación y estabilidad para sus propias empresas. El futuro de Segovia dependería de cómo empecemos a trabajar. Yo creo que esto son decisiones que no podemos esperarnos a tomar. Debemos de ponernos las partes de acuerdo, porque cuanto antes empecemos, evidentemente, esto sigue siendo un chorreo de bajas a la seguridad social que hay, ¿no? Tanto en afiliados de régimen general como en autónomos. Autónomos, por ejemplo, cada vez son menos los que hay en la provincia, y realmente son el 25% de las cotizaciones a la seguridad social son en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿no? Para mí son los futuros emprendedores de territorios como Segovia. Y no hay medidas a nivel laboral para estos trabajadores. Tienen unas cotizaciones estimadas, no tienen una cotización en base de los ingresos reales, no tiene la equiparación de los derechos que puede tener cualquier persona. Te hablo de incapacidades temporales, de bajas, de acceso al paro, acceso a la jubilación. Entonces, si no somos capaces de poner medidas para que los emprendedores vengan a Segovia, no vamos a tener emprendedores, y unos posibles emprendedores son los autónomos, ¿no? Y vamos a conocer ahora las opiniones, después de escuchar a parte de los agentes sociales, a los sindicatos mayoritarios de Segovia, a los representantes de comisiones obreras y de UGT, a los secretarios provinciales Manuel Sanz y Alex Blázquez. Vamos a conocer dos interesantes opiniones. Un periodista económico y la vicedecana de Economía de la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia, Marta Laguna y José María Triper, respectivamente, que nos ofrecen un testimonio desde otra óptica diferente a la de los sindicatos, pero que en cierta manera es bastante coincidente.
Coinciden en muchísimas cosas, porque por ejemplo señalan que el turismo es un sector que está muy bien y que se puede seguir desarrollando, pero que Segovia es una provincia en la que hay de todo y que podría despegar si así lo quisieran también las administraciones. Eso sí, se ponen como objetivo una asignatura pendiente, y es que hay que desarrollar el sector industrial, como bien señalaban también los sindicatos, para que Segovia pues tenga un futuro bastante próspero también a nivel económico. La situación actual de Segovia yo creo que es la misma que ha tenido a lo largo de los últimos tiempos. No hay cambios. Estaba en un momento, yo creo ahora mismo, propicio para aprovechar la recuperación, pero sigue adoleciendo de los mismos defectos de siempre. Segovia es una provincia en la que tiene prácticamente de todo para tener un despegue excepcional a nivel económico, y sin embargo no se está aprovechando como no se ha aprovechado nunca. Es una provincia donde tienes para hacer una gran industria agroalimentaria excepcional, tiene todos los requisitos para ser una potencia turística mundial, tanto a nivel monumental como paisajístico y gastronómico, turismo de naturaleza, incluso para ser una ciudad de atraer turismo de negocios. Y por otra parte está en un enclave geográfico excepcional, donde tienes un mercado, sobre todo la capital, de más de 5 millones de habitantes a 1 hora en coche y a media hora de nave. Todo eso no se está sabiendo aprovechar, y creo que vamos a seguir en la misma situación que hemos seguido hasta ahora. En términos económicos podemos decir que tradicionalmente la economía segoviana es una economía fundamentada básicamente en el sector servicios, que es el sector que tiene un peso más importante. En ese sentido está en correspondencia un poco con la tendencia nacional y de todas las economías desarrolladas. Y bueno, este es un sector muy dinámico, con perspectivas buenas de crecimiento. Posiblemente la asignatura pendiente que tiene Segovia es pues, el sector industrial, es decir, desde el proceso de reconversión que hubo en la década de los 80-90, que nos llevó a perder algunas industrias destacadas y que eran reducidas en el número, pues Segovia quizá, bueno, pues no hemos podido atraer a industrias que hubieran tenido una dimensión y que hubieran contribuido de manera importante a generar un mayor empleo en un sector que, aunque tiene un peso destacado, pues claramente es inferior al del sector servicios. Yo creo que es una situación fundamentalmente de falta de emprendimiento y de falta de apoyos. Es decir, aquí estoy un poco responsabilizando tanto a la clase empresarial segoviana como a las instituciones. Y cuando hablo de las instituciones me refiero tanto a las administraciones locales como a la administración provincial como a la autonómica. Es un mal general en casi toda Castilla y León, pero que se acentúa fundamentalmente en Segovia. Y eso está generando que no se creen oportunidades, no se cree industria y evidentemente una despoblación. Como a casi todos nos gustaría, pues posiblemente son muchos los esfuerzos que desde el sector empresarial se hacen, no siempre con los resultados que se esperan. Sí que es verdad que en el ámbito empresarial los resultados necesitamos una cierta perspectiva temporal, es decir, hay muchas acciones que pueden llevar a cabo las empresas y sin embargo no tener un efecto inmediato. Yo creo que en ese sentido, bueno, estamos en un contexto económico absolutamente global, las empresas segovianas ya no compiten entre sí, ni siquiera entre las regiones, ni siquiera entre las empresas españolas, sino que estamos en un contexto claramente internacional y global. Y bueno, yo creo que hay un destacado grupo de empresas segovianas que también están muy interesadas en exportación, que están haciendo esfuerzos importantes en la formación, pero que posiblemente, y que incluso tienen gran parte de sus negocios pues orientados a ciudades como Madrid o como Valladolid, próximas a núcleos mayores de población. Bueno, yo creo que la ciudad tiene fortalezas y que el entorno, bueno, plantea oportunidades interesantes. Volviendo al tema del AVE, posiblemente un aspecto que a lo mejor ha hecho que no se hayan aprovechado toda la potencialidad que una infraestructura de este tipo tuviera y que sí que ha sido más beneficiosa para otras áreas es la localización. Es decir, claro, quizá la estación del AVE en Segovia pues tiene una ubicación
un poco particular, mejorar la conectividad o incluso, como se ha hecho en otras zonas, desarrollar o hacer un desarrollo de suelo industrial cercano a esa infraestructura. Algún parque tecnológico que hubiera traído a determinadas industrias podría ayudar en este sentido. Yo creo que Segovia es una ciudad que, por su tamaño, por su posición privilegiada, podría tener una potencialidad mayor para atraer a industrias y a empresas vinculadas al sector tecnológico y el sector de los servicios. Ahí la cuestión está un poco en cómo facilitar, ¿no?, desde el punto de vista de las administraciones, pues un suelo a un precio adecuado, facilidades burocráticas para favorecer esta instalación. Pues le veo como el que tiene ahora, es decir, yo creo que la clase empresarial y política de Segovia se contenta con lo que tiene, es decir, recibes un turismo de Madrid, de Valladolid, y el turismo que viene extranjero es el que viene a Madrid y lo traen de excursiones, con lo cual no genera aquí una riqueza importante en la ciudad, simplemente pues sí, come tal, pero no se aloja aquí en Madrid, no se aloja en Segovia, se aloja en Madrid, no gasta el dinero aquí que gasta en Madrid. Entonces se necesita promoción, sobre todo promoción, ayuda, apoyo y concienciación social y de las administraciones. Mientras eso seguiremos igual, pues bueno, una provincia que sobrevive, pero que al final está perdiendo lo más importante, que es en cualquier situación social, que es la juventud. La juventud se va. Y esto es generando una despoblación. Estamos perdiendo talento, derrochando talento. Entonces, si aquí se crea industria, se crea riqueza, el talento se queda. Hemos hablado de oportunidades, de debilidades, de amenazas, hemos hablado de ese DAFO sobre la Segovia económica. Muchas gracias por el documento, Daniel Martín. Nosotros vamos a seguir ahora en la segunda parte con una entrevista con el presidente, una conversación con el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos los espectadores. Y a todos ustedes, regresamos dentro de un par de minutos después de la publicidad. Seguimos en Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión de Segovia. Hablamos hoy de economía, como habrán podido comprobar en esta primera parte del programa, y quién mejor que para hablar del desarrollo económico que el responsable de la patronal de las empresas de Segovia, el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y también nos acompaña en esta conversación el director de la 8 Televisión y del Día de Segovia, Juanjo Fernández. Buenas noches. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo no sé si habrá visto en la primera parte del programa que hay los primeros invitados que respondían a las preguntas atisban muchas fortalezas, un futuro próspero en esta sombra de la crisis que aún puede perdurar. Yo no sé si es su opinión respecto, vamos, que comparte la opinión respecto a este futuro óptimo. En lo que se refiere al futuro óptimo, sí. Venimos de unos momentos muy difíciles, hemos pasado todos, podríamos decir todos los sectores y prácticamente toda la población, todos los segovianos, por una situación complicada, porque si no nos ha afectado directamente, indirectamente hemos conocido alguna persona, alguna empresa con dificultades, alguna persona que perdía su puesto de trabajo. Y ¿qué nos estamos encontrando ahora? Que la situación se ha invertido, llevamos, podríamos decir, año y medio, 2 años, con un ciclo completamente distinto, donde los números empiezan a ser diferentes, donde el país está creciendo, Segovia está creciendo. Es verdad que a grandes rasgos y los grandes números son buenos, son muy buenos. Es verdad que todavía tienen que descender algo más a las empresas y al público en general,
pero somos optimistas y además vemos que las cosas empiezan a funcionar y empiezan a marchar mejor. Cuando nació el periódico El Día de Segovia, hace año y medio, uno de los primeros trabajos que hicimos, yo creo que el primer trabajo además, fue preguntar a 100 representantes de la sociedad segoviana, bien del ámbito empresarial, político, social, económico, cultural, cuáles eran sus propuestas para mejorar Segovia. Y nos sorprendió porque muchos de ellos hicieron hincapié en que a Segovia le hacía falta diversificar el tejido industrial. Se ve que no es una preocupación solo de los agentes económicos, sino también llega a ser una preocupación ya de la sociedad en general en Segovia. ¿Cómo se consigue eso? ¿Por qué no conseguimos diversificar el tejido industrial de esta provincia? Bueno, no es una solución sencilla. Es verdad que todos hablamos y nosotros somos los primeros que reivindicamos en este sentido, ¿no? Necesitamos atraer industria, necesitamos una industria diversificada, necesitamos crecer en tamaño en nuestras empresas, las implantadas y aquellas que pudieran venir. Es cierto que además creando empresa conseguimos algo tan importante como fijar población, que es otra de las asignaturas pendientes en la provincia y es algo que nos preocupa y que nos ocupa, ¿no? Y que nos debe de ocupar a todos. No es una tarea fácil, pero no es una tarea fácil porque partimos con años de retraso frente a otras provincias. Ha habido provincias y además provincias cercanas a Segovia que han hecho sus tareas antes y han trabajado en la diversificación de su tejido industrial y han creado y han puesto los medios para que se produjeran las circunstancias oportunas para que se implantara la industria. Cosa que en Segovia pues no se ha producido. Ahora, claro, todos queremos y además todos queremos rápidamente con este nuevo ciclo económico y parece que como va todo bien, pues que va a ser muy fácil atraer nuevas industrias. Y en esas en las que estamos en la FES, ¿no? Nosotros sí creemos que Segovia es un sitio ideal para implantarse. Sí creemos que Segovia podría ser perfectamente una provincia donde desarrollarse el tejido industrial. Creemos además y creemos muchísimo en el talento que hay en Segovia, porque es algo de lo que podemos presumir y además es algo que exportamos precisamente, exportamos talento además a provincias cercanas como Madrid, exportamos talento a Valladolid. Esa exportación no es buena. No es buena, efectivamente, y no es buena porque ese talento precisamente es el que podría implantarse en Segovia, es el que podría ayudar a que las industrias que se establecieran en Segovia o las que están puedan crecer, se puedan desarrollar. Y eso es precisamente parte de lo que a nosotros nos va a ocupar en los próximos meses o en los próximos años, ¿no? Cómo atraer inversión real a la provincia de Segovia, cómo fijar empresas, cómo ser atractivos en la provincia de Segovia para aquellas empresas o aquellos proyectos, no necesariamente ya empresas que estén, sino aquellos proyectos que decidan salir adelante y que se fijen en Segovia para establecerse. ¿Y cómo podemos ser atractivos? Bien, pues ¿cómo podemos? Lógicamente esto es, no siendo fácil y no siendo algo que se pueda hacer de un día para otro, lo que tenemos es que ponernos de acuerdo todas las administraciones públicas, todas las que al final están presentes en la provincia de Segovia. Tenemos que trabajar en un plan que es en el que nosotros vamos a trabajar, liderado por la Federación Empresarial Segoviana, un plan estratégico. Nosotros, de hecho, estamos ya empezando con ese germen de este plan, un plan que vamos a llamar Segovia 2025, que vamos a estar trabajando hasta Segovia 2025, con el propósito de establecerse nueva empresa y crear nueva empresa. Como sabéis, en Segovia, a día de hoy, se está perdiendo cada año empresa. Nuestro objetivo no es hablar y no solamente poner sobre la mesa la atracción de industria, sino establecer un plan de trabajo encaminado a parar ese proceso, a que no se pierdan nuevas empresas, a que no se pierdan empresas y a revertir la situación de tal manera que ayudemos a fijar nueva empresa. Vamos a trabajar en este plan
donde vamos a ponernos de acuerdo con las administraciones, tanto locales como provinciales, como Junta de Castilla y León, de tal manera que podamos ser atractivos para estos nuevos proyectos. No es algo fácil, va a ser algo ambicioso, va a ser algo muy ambicioso, pero estamos empeñados en que Segovia tiene que aprovechar el talento que tiene y tiene que ser un punto de referencia para cualquier empresario, por lo menos que esté en el entorno cercano, teniendo en cuenta que nuestro entorno más cercano y más atractivo para poder captar cualquier proyecto es Madrid, con un área de influencia de prácticamente 8 millones de personas, pues para ese mercado es para el primero que tendremos que ser interesantes, sin descartar ningún otro, por supuesto. Luego está el debate, hablamos de la diversificación, pero también hay quien aconseja la especialización. Segovia al final es una provincia eminentemente de servicios, también tiene el sector agroalimentario, es potente. ¿No sería mejor enfocar los esfuerzos en lo que ya hacemos bien? Pues sí, sería bueno, pero mira, en Segovia tenemos varios ejemplos de distintas áreas muy distintas entre sí, grandes empresas implantadas en Segovia, donde están demostrando, no solo en España, sino en el mundo, que pueden ser líderes en aquello es lo que hace. Podríamos poner ejemplos muy concretos y muy variados de, como te digo, productos muy distintos de empresas líderes. Estoy de acuerdo que hay que buscar especialización. Y es verdad que, por ejemplo, en el sector agroindustrial o agroalimentario somos muy buenos y tenemos una industria muy potente. Pero es que también somos buenos haciendo pañales, también somos muy buenos haciendo whisky, también somos muy buenos haciendo botellas de cristal, somos muy buenos en distintas áreas. Incluso perfumes y velas. Incluso perfumes y velas, con, si te fijas, sectores muy distintos. Es verdad que no sería nada desechable poder poner a Segovia como referente de algo muy concreto. Pero si partimos en este proyecto a un 2025 con la creación de un número de empresas determinados, que es por lo que nosotros vamos a trabajar en la Federación Empresarial Segoviana, y nos ponemos limitaciones, lo vamos a tener complicado. Nuestro objetivo más bien va a ir encaminado, uno, al talento que tenemos en Segovia, intentar que se nos quede, intentar que emprenda, intentar atraer proyectos de fuera de Segovia para que vean Segovia como una opción para implantarse. Y no vamos a poner la limitación, no vamos a trabajar con esa limitación de, bueno, si eres de este sector sí, si eres de este sector no. Vamos en principio a trabajarlo. Hace poco se ha presentado un proyecto que nada tiene que ver con esto, que estábamos hablando, y que es completamente innovador. Hay un proyecto que se llama Bioanno, de cartuchos biodegradables, que nada tiene que ver con lo que tradicionalmente se hace en Segovia, ni con las otras industrias que te he comentado, y sin embargo está dispuesto a implantarse en una zona de Segovia precisamente que lo necesita, y que lo necesita mucho porque carece de industria en Santa María, y necesitamos zonas donde viene bien para fijar población, además. Entonces no debemos despreciar ningún tipo de proyecto, lo que sí debemos es de crear las condiciones para que las empresas se puedan instalar aquí, para que los proyectos puedan nacer en Segovia y quedarse en Segovia. Dentro de esa creación de condiciones me imagino que harán falta infraestructuras, y que la administración, que las administraciones, como ha mencionado, desde la local hasta la autonómica, incluso la nacional, tienen sus responsabilidades. Tenemos problemas en algunos sitios donde no solo ya no llega la fibra óptica, sino que tampoco llega el teléfono o la telefonía por cable. Y luego parece una contradicción, porque en Segovia se ha estado apostando por un tipo de desarrollo empresarial en torno a las tecnologías digitales, incluso con un edificio que es el CAT, que está vacío, pero que tampoco parece que ha tenido mucho éxito, ¿no? Bueno, pues llevas razón. Y además precisamente es una de las demandas que desde FES, y además yo personalmente, por varios motivos. Primero, porque es una demanda de los empresarios. Segundo, porque es una demanda del polígono, donde mi empresa además está instalada, y es una demanda grande que tenemos.
y porque es una necesidad, ¿no? Porque no podemos competir hoy, año 2017, que ya estamos acabando, en igualdad de condiciones que el resto de empresas. Y se puede decir así, además, no podemos competir en igualdad de condiciones que el resto de empresas sin tener fibra, sin tener un acceso a Internet de alta calidad. Claro, se tienen que poner a trabajar de nuestro lado las administraciones, porque es cierto que es un mercado libre y las propias compañías teleoperadoras tienen que ver su rentabilidad a la hora de acometer estas inversiones, pero también es cierto que desde la administración se puede incentivar o se pueden buscar vías para que al final podamos tener acceso en los polígonos y en aquellas poblaciones donde al final vamos a tener que implantar industria, un acceso a Internet de alta calidad, pero no solamente el acceso a Internet, el gas, la electricidad. Necesitamos rapidez en la instalación, necesitamos rapidez en las contrataciones, necesitamos que ahí se nos apoye. Con respecto al CAT, pues, y a lo que estabas comentando, pues efectivamente, bueno, habrá que ver cuál es la solución final para este edificio. Es verdad que recientemente se ha hecho o se ha presentado una propuesta que también hay que decir que si no fuera en el CAT es igualmente una propuesta muy novedosa y es una propuesta muy interesante para la provincia de Segovia. Es una propuesta donde es cierto que convendría seguir trabajando en ella, porque sea en un edificio o sea en otro, es una propuesta completamente innovadora, es una propuesta muy interesante y es una propuesta además muy ligada a lo que es lo que hablábamos antes. Un clúster de empresas de agroalimentación. Efectivamente. Entonces es algo que sí que nos interesa y sí que interesa para Segovia. Andando un poco en el plan de industrialización Segovia 2025, que yo creo que nos lo estaba presentando casi en primicia, en las instituciones se ha llamado ya y lo ha presentado, ha pedido colaboración, se lo ha explicado sus intenciones, sus objetivos. Mira, nosotros llevamos trabajando internamente en Segovia 2025 aproximadamente 2 meses. Esto nace de todas las inquietudes que venimos recogiendo y de esa visión que tenemos a medio plazo. Estamos configurando cómo va a ser este proyecto. Está todavía en una fase muy embrionaria. Lo que sí hemos hablado es con parte de los actores que consideramos van a ser importantes, tanto grandes empresarios de la provincia de Segovia como las principales entidades financieras que operan en la provincia de Segovia y concretamente las que mayor cuota de mercado tienen, porque creemos necesario que participen. Estamos estableciendo esos contactos. Una vez que tengamos todo configurado es cuando podremos hablar de ese Segovia 2025 y esa concreción de empresas que nos vamos a poner como objetivo para captarlas, para crear ese número de empresas y para que podamos presumir de un proyecto en el que toda la sociedad segoviana se involucre y se sienta orgullosa de haber participado en ello. Pero al final, para convencer a empresas que se asienten en el territorio segoviano, necesitamos de la administración, y la administración, me imagino que en cuanto le presenten el proyecto, si no se lo han hecho ya, estará encantada de que la patronal, de que los empresarios tiren de ese carro. Pero, ¿qué ventajas podemos ofrecerles a otras empresas para que se asienten en Segovia y no en Valladolid, Burgos o Madrid? Bueno, aparte de las naturales por la cercanía a Madrid, aparte de las infraestructuras que a día de hoy tenemos con un AVE y unas carreteras pues que ahí sí competimos en ventaja con otras provincias, lo que tenemos es que configurar precisamente todo ese núcleo de suelo industrial que vamos a necesitar, porque no lo vamos a limitar a Segovia, ciudad y todo su entorno. Tenemos que hablar de los distintos núcleos de población y ahí es donde vamos a contar con los pueblos, los ayuntamientos y la Diputación para establecer esos polos donde queremos actuar y donde vamos a establecer como prioridades para el establecimiento de esos nuevos proyectos. Sí, precisamente se cumplen ahora, en el mes de diciembre, los 10 años de la llegada del AVE a Segovia. Y bueno, para los ciudadanos, para los segovianos es un lujo, yo diría, tener la oportunidad de ir a Madrid, pero también contábamos con que podría facilitar
la implantación de empresas y de emprendedores, la llegada de emprendedores a Segovia, a una ciudad tranquila donde se puede trabajar incluso a distancia. Yo no sé si se han cumplido desde el punto de vista empresarial esas expectativas. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que justo hace 10 años empezaba la crisis. 2007, finales de 2007, si os acordáis, saltaba el problema de Lehman Brothers y empezábamos a hablar de la crisis. 2008 en España empezábamos ya a decir, parece que hay crisis. 2009 había quien no la reconocía. 2010, 2011 estábamos inmersos en crisis. 2012 nos afectó muchísimo. 2013 no ha sido hasta 2014 hasta que no hemos empezado a ver un poquito la luz. 2015 empezamos a respirar. 2016 y 2017, bueno, estamos recuperándonos. ¿Qué quiero decir? Que estos 10 años es verdad que hemos tenido el AVE, pero casi hemos exportado más talento hacia Madrid, Valladolid menos, pero más hasta Madrid, que hemos recogido, porque precisamente lo que han hecho los trabajadores de Segovia, mucha gente, es buscar una salida fuera. Eso es lo que tendremos que revertir. A mí me encantaría que fuera al revés, que el AVE viniera lleno de Madrid a Segovia, porque vienen a trabajar a Segovia. Bueno, me gustaría más que vivieran en Segovia, teniendo en cuenta que, pero eso será otra discusión, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad de Segovia queremos? ¿Qué modelo de ciudad es al que aspiramos? ¿Queremos una ciudad dormitorio o queremos una ciudad con cierto nivel de tranquilidad, con cierta con cierto tamaño como el que tenemos, aumentándolo? Pero eso es otra discusión y de otro foro, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad realmente queremos? Una crisis que también ha traído precariedad en el empleo, ha traído sueldos rebajados y congelados, y ha traído también un crecimiento que yo no sé, es mi pregunta, si será excesivo, de número de autónomos. Ahora la mayoría de las personas que comienzan a trabajar incluso ya comienzan como autónomos, ¿no? Como freelance en muchos casos y en muchas profesiones. Bueno, es verdad que esto es algo que ocurre, y no solamente en España, que ha ocurrido en muchísimos países, pero no es esto algo que nos debiera de preocupar. Quiero decir que una persona decida tener autoempleo o decida emprender de manera autónoma o contratando a alguna persona para trabajar con él en cualquier actividad, no es algo tan malo. Ayer precisamente participábamos en unas jornadas que organizamos donde tuvimos la ocasión de tener la participación de una persona con una trayectoria grande y con una trayectoria en empresas importantes, y nos comentaba precisamente que en otros países la tendencia era precisamente esa, ¿no? Más trabajar por proyectos que no el trabajo tradicional, y además lo relacionaba con lo que va a ser el empleo del futuro, ¿no? No sé si eso va a llegar a España o va a llegar a Segovia o no, pero el hecho de ser autónomo no tenemos por qué identificarlo con un empleo de peor calidad o con un empleo de baja calidad. Es un autoempleo y es un empleo tan bueno y tan importante como cualquier otro. ¿Y la precariedad en el empleo? Bueno, la precariedad en el empleo, yo te diría que más bien lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos a la situación por la que atravesaban las empresas. Todas las empresas, y esto es algo que podríamos generalizar, por supuesto que ha habido algunas que no, pero podríamos generalizar y estar de acuerdo que las empresas han sufrido todas en estos años de crisis. Es verdad que hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias por las que estaban atravesando las empresas. No creo que haya ningún empresario al que le guste bajar los sueldos, al que le guste despedir a ninguna persona. Lo que hemos hecho es adaptarnos a la situación. También es cierto que eso nos ha puesto en una situación competitiva algo mejor, y nos ha permitido afrontar estos momentos de crisis o esos momentos de crisis en unas condiciones distintas y con el apoyo de todos, empresa,
esos trabajadores que han aguantado estas situaciones, pues el sobrevivir muchas empresas. Estamos en una fase de creación de empleo a nivel nacional, también en Segovia, pero escuchábamos antes a los representantes de los sindicatos, pues precisamente lamentarse de que las condiciones laborales siguen menguando, las condiciones salariales, los contratos suelen ser más precarios, temporales. ¿Cuándo se va a poder empezar a revertir esta situación? Bueno, yo te diría que lo importante es que haya empleo. Lo importante es que haya contrataciones, lo importante es que las personas estén ocupadas. Con respecto a los contratos y cómo revertirlos, yo creo que no necesariamente estoy de acuerdo con lo que comentaban los sindicatos. Para mí es importante que se contrate. Para mí es importante que además se contrate en función de las necesidades de la empresa, que no haya una sobrecontratación, porque al final eso es malo. Yo creo que las empresas y las empresas de Segovia contratan adaptándose a sus necesidades reales y eso es lo que te puedo decir. La mayoría son contrataciones temporales. Bueno, hay contrataciones temporales porque también hay mucho sector servicio y el sector servicio pues probablemente lo que requiere es contratación temporal, pero la gran realidad es que ese contrato existe y ese empleo se crea. Es verdad que lo deseable sería que fuera un contrato a largo plazo, pero hoy por hoy se está contratando y se está dando ese empleo. Cuando tomó posesión hace poco más de un año al frente de la FES, uno de los objetivos que se marcó es fomentar el emprendimiento y otro también fomentar la internacionalización de las empresas. Ayer la jornada que organizó también la FES hablaba de ello, hablaba de talento y marca. De talento ya hemos hablado, y marca, claves para el éxito internacional de nuestras empresas. Si talento tenemos, ¿qué es lo que nos falta? Marca. Bueno, no es que nos falte marca, la marca es algo que hay que trabajar cada día. La marca es algo en lo que apoyarnos para fortalecer nuestra empresa y que además nos puede ayudar a salir. Internacionalizar es un proceso largo, es un proceso al que hay que dedicarle inversión, hay que dedicarle tiempo, pero sobre todo lo que hay que dedicarle es empeño y querer. Hay que querer salir al exterior, hay que perder el miedo, nos da mucho miedo, nos sigue dando miedo, ¿no? Tenemos hándicap de idioma, que es algo general, no en Segovia, sino general en España, cada vez menos, pero sigue siendo un hándicap. Entonces parece que nos da miedo, hay que perder ese miedo y además parece que si no tenemos tamaño tampoco podemos salir afuera, cosa que no es cierto, ¿no? Podemos salir, y ayer precisamente lo decía Antonio Vázquez, ¿no? Un presidente que dirige una gran compañía, ¿no? Decía, no hay empresa pequeña o no hay producto local, hay producto global. Y precisamente ese es el miedo que hay que perder, ¿no? Cualquiera puede salir fuera, cualquiera puede aprovechar los medios que actualmente hay, porque es cierto que vivimos en un mundo global y cualquiera puede exponer sus productos en Internet y comenzar a exportar sus productos a través de Internet. Cualquiera puede coger y mediante los distintos ofertas que hay de viajes organizados, viajes comerciales organizados con agendas preparadas, iniciar sus primeros pasos para exportar. Ayer conocía en esta jornada precisamente una empresa de reciente creación en La Granja, una empresa que es prácticamente autoempleo, pero con las ideas muy claras con respecto al producto que están desarrollando. Ellos han pensado y han ideado un producto de lujo, de calidad, unos bolsos concretamente, y su objetivo es venderlos fuera, por supuesto vender en España, pero venderlos fuera, y con todo el empeño y con toda la ilusión del mundo te lo estaban contando, ¿no? Y te estaban contando cómo han asistido a una feria, cómo han dado ese paso de primero de emprender, de tener claro su idea y su proyecto, asistir a una feria, mostrar sus productos y ver de dónde captaban más demanda, darse cuenta de que había mucho interés de sus productos en mercados como Francia, en mercados como México, y afrontarlo.
Y sobre, perdón Aurelio, Sí, y sobre el otro objetivo que se marcaba hace un año sobre fomentar la cultura del emprendimiento. Ayer nos dejó uno de los empresarios más emprendedores que ha tenido la provincia, como fue Octaviano Palomo. ¿Nos faltan empresarios locales que se atrevan a dar los pasos que dio, por ejemplo, Octaviano? Pues sí, a ver, empresarios como Octaviano probablemente no haya ninguno, porque era una persona probablemente única, podríamos decir, en la provincia de Segovia. Una persona emprendedora, una persona con una gran vocación hacia los demás, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de Caja Segovia, fundador de la Federación Empresarial Segoviana, pero no solamente eso, un hombre que estaba siempre dispuesto a ayudar o a escuchar a quien necesitara un consejo o siempre dispuesto a aportar. Un empresario también que, como usted, creía en el asociacionismo y que dio el paso. Efectivamente. No es muy habitual en el mundo empresarial. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que necesitamos cambiar esto, es cierto. Necesitamos trasladar a la sociedad que el empresario no es alguien malo. Necesitamos trasladar a la sociedad que el empresario hace mucho y hace mucho por la sociedad, que aporta. Necesitamos crear vínculos para que los chavales decidan emprender y tengan ilusión y ganas por emprender. Necesitamos que... ¿Considera que se ha maltratado la figura del empresario durante el Sí, se ha maltratado. Además, es algo que cuesta, es algo que todavía está ahí. Parece que el empresario pues es una persona mala, ¿no? Y el empresario pues es una persona igual que cualquier otro, porque además un empresario, como sabéis, lo pone todo en su empresa, no solamente su trabajo, su ilusión en su proyecto, sino todo su dinero, generalmente arriesgando todo su dinero y todo su patrimonio. Y generalmente te encuentras con empresarios que son capaces de anteponer a sus trabajadores antes que su propio dinero, ¿no? Entonces el empresario ha sido una imagen denostada. Está cambiando, pero todavía tenemos que cambiar mucho y necesitamos figuras como las de Octaviano, figuras que sean capaces de liderar proyectos, liderar opinión, crear opinión y sobre todo espejos para los demás, espejos para que chavales jóvenes deseen emprender, deseen crear proyectos, deseen hacer empresa. Eso es lo que necesitamos. Llegamos casi a los minutos finales, nos queda muy poco tiempo, pero sí que en relación a lo que hablábamos dos preguntas antes, yo no sé en qué medida usted, siendo presidente de la Federación Empresarial Segoviana, ve que es posible una convivencia entre, por ejemplo, el comercio tradicional de la ciudad, el campo era la provincia, la ciudad era el comercio, bueno, pues con las grandes superficies, con las franquicias, por ejemplo, toda la calle Real. La calle Real ha cambiado totalmente en los últimos tiempos, ¿no? Muy brevemente, pero sí que cómo se puede convivir o qué les diría a los tradicionales comerciantes, por ejemplo, de su futuro, ¿no? Bueno, pues especialización, adaptarse a los nuevos tiempos. Los clientes hoy requieren cosas distintas, pues estar al lado del cliente y al lado de lo que el cliente está demandando hoy. Hablabas de la calle Real, pero es que hay establecimientos en la calle Real tradicionales que han cambiado mucho. Hay establecimientos en la calle Real que podrían ser ejemplos de grandes establecimientos en una ciudad como Madrid o en cualquier otra ciudad de cualquier parte del mundo. Yo lo que creo es que hay que adaptarse, no hay que estar esperando a ver que venga el cliente, que entre y me compre, sino tenemos que adaptarnos a lo que el consumidor nos está pidiendo hoy. No tenemos que olvidarnos de nuestras páginas web en Internet, porque no deja de ser un cliente más, no deja de ser una oportunidad más para poner el stock que tengo físicamente en mi tienda a disposición del mundo entero. Muchísimas gracias, Andrés Ortega, presidente de la Federación Segoviana de Empresarios. Muchísimas gracias. Me he quedado con una pregunta muy corta en el tintero. Segovia 2025, ¿se han fijado un número de empresas para conseguir? Sí, nos la hemos fijado. ¿Y no la va a decir?
te la diré cuando te presentemos el proyecto. Pero seguro que te va a gustar, seguro que te vas a unir a nosotros y seguro que vas a ser uno de esos segovianos que va a apoyar el proyecto y te sentirás orgulloso de él. Venga, así será. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por seguir este programa, emplazarles sin más hasta el próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Y que descansen, muy buenas noches.